Nuestras obras acercan o alejan al Señor de nuestra vida. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y esta palabra nos habla acerca de la importancia como hijos de Dios de tener el conocimiento del Señor a través de las Escrituras. El Señor siempre nos está recalcando la importancia, la necesidad de nosotros de escudriñar las Escrituras. Dios siempre nos va llevando como un río, ¿sí? Cuando usted se mete en las Escrituras, Dios lo va llevando a tener ese conocimiento de Dios. En la medida en que usted lee las Escrituras y se hace constante, llega un momento en que usted va entendiendo, va comprendiendo, Dios mismo le va hablando. En este caso de Elí, pues era un hombre que descuidó el adoctrinamiento de la familia a través de las enseñanzas, a través de las Escrituras, y de cómo debían acercarse a Dios en pureza y santidad, más aún cuando él era un sacerdote, alguien que era el responsable de la vida espiritual del pueblo de Dios. Hay actitudes en este hombre que alejaron la presencia de Dios. Cuando uno lo relaciona con la vida de nosotros, pues nuestras acciones, nuestras obras son las que hacen que Dios se acerque o se aleje de nosotros. No es la iglesia, no son los pastores, no son los miembros de la iglesia, es cada uno, nuestras propias obras. Son nuestras propias obras las que traen luz o traen tinieblas a nosotros. Es nuestra constancia o nuestra inconstancia en el camino del Señor. Dice la palabra de Dios que este hombre no le llamaba la atención a sus hijos, hacían estas cosas. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Imagínense. O sea, era un hombre que no entendía el sacerdocio. El sacerdocio era para eso, para ser un intermediario entre los hombres y Dios. En ese tiempo se llevaba como expiación, perdón de sus propios pecados, se hacía el sacrificio de los animales. Pero este hombre pues ni siquiera hacía eso, sino que eran los hijos de él que abusivamente tomaban lo que no les era permitido tomar de las ofrendas. Me explico. Si llevaban el sacrificio de los animales, ellos tenían que tomar la carne ya asada, pero ellos querían la carne cruda, sin cocinarse. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. O sea, mientras la maldad de ellos en el sacerdocio aumentaba, se exponía ante la nación, Dios estaba levantando allí a un hombrecito, a un niño que había sido entregado para servir en el sacerdocio. A Elí, Dios lo escogió. Vino un varón de Dios a Elí, o sea, un profeta, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? O sea, cuando eran esclavos. Y le está hablando de sus antepasados. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar
y quemase incienso y llevase efod delante de mí, o sea, llevara vestiduras de sacerdocio. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, él debía de tomar de ellas para el sostenimiento de él y del servicio. El Señor le pregunta a través de este profeta: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? O sea, ¿por qué las pisoteáis? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, era un hombre que mantenía el pecado dentro de su casa. Era un hombre que no llamaba la atención a sus hijos. Y así, en la vida cotidiana, suceden estas cosas. Hay padres, hay madres que permiten el pecado dentro de sus hogares, que permiten situaciones que no honran la presencia de Dios en ese hogar. Entonces, Dios más bien se quita de allí. Dios más bien huye de ese lugar. Y son esas obras las que alejan a Dios de esa persona. Son esas obras. Entonces, en muchas ocasiones son como estos. Estos eran hombres casados, pero tomaban mujeres que no tenían por qué tomar. Y así sucede en la vida de muchos creyentes, donde dentro de las casas fornicación, dentro de las casas prácticas de homosexualidad, de lesbianismo, se consume droga. Yo he conocido de madres que le compran la droga al hijo para que se la fume allá en su casa. Yo he conocido esos casos. Para que el niño de 27 años no se vaya a las calles a fumar drogas, que no corra peligro. Son aberraciones, son cosas que van en contra de la presencia de Dios. Por eso es en esos lugares, como en el caso de Elí, la presencia de Dios no está. Dios huye de ese lugar. Son esas obras las que alejan a Dios. Pero dice la palabra de Dios que este hombre pues fue llamado una y otra vez. Dice la palabra de Dios que este hombre permitía que sus hijos hollaran, despreciaran aún las ofrendas del pueblo. Eran despreciadas por ellos. Pero también podemos ver cómo aún el pueblo de Dios desprecia las ofrendas para Dios. Así como sacerdotes, ellos lo hacían en la presencia de Dios, despreciando las ofrendas. Muchas veces el pueblo de Dios hace lo mismo. Cuando reduce, no da lo que corresponde al Señor, conociendo la palabra, teniendo el conocimiento. Dios le habla a uno a través de la palabra en el libro de Malaquías, y les exhortaba diciendo que muchas cosas de los que ellos tenían como adornos en sus casas eran causa de las ofrendas que no habían dado, que correspondían en el tiempo de Malaquías. Y a eso se le llama hollar las ofrendas, pisotear las ofrendas. No tienen el conocimiento del poder que Dios ha puesto en ellas, de cómo Dios quebranta yugos, de cómo Dios quebranta ruina, escasez, miseria, sostiene, y el pueblo de Dios no lo entendía. Entonces los sacerdotes tenían que salir, los que no confiaban plenamente en el Señor, salían del servicio y se iban a sus tierras, a labrar sus tierras. Pero habían pocos hombres en el tiempo de Malaquías, de ese mensajero, que permanecían en el servicio a pesar de la dificultad. Y Dios restauró esa situación, Dios la restauró. El pueblo volvió a levantar el templo, volvió a levantar la adoración, volvió a levantar la comunión con el Señor. Y en esa comunión es donde Dios bendice a su pueblo. Tomamos mal la palabra y pensamos que la bendición de Dios es solo la parte financiera. Y Dios no mira solamente eso. Dios quiere una relación íntima de nosotros con Él. Lo otro, lo financiero, son añadiduras que Dios da. Que le busquemos como Él quiere que le busquemos. Que lo amemos como Dios quiere que lo amemos. Y las actitudes demuestran la escasez espiritual del hombre, las obras. Cuando una persona
pierde el amor por Dios, cuando pierde esa alianza con Dios, cuando le echa la culpa de su situación a la iglesia, al pastor, a la comunidad, a los hermanos, es que este me dijo, es que este hizo esto, fácilmente es influenciada por las potestades satánicas. Las potestades satánicas son innumerables, son muchísimas. Y esas potestades satánicas, esas potestades diabólicas, traen muchas cosas sobre la vida de aquella persona. Trae desánimo, pereza espiritual, estancamiento, trae muchas cosas, muchísimas. Y Dios no quiere eso para su pueblo. No hay oración, hay ausencia de la oración. Comienza a haber pereza a la oración, comienza a haber pereza a la lectura de la palabra de Dios, comienza a producir adormecimiento. Entonces, si no se busca de Dios, si no hay un compromiso serio con Dios, ¿cómo esa persona puede esperar que Dios le respalde? Entonces, el día que la persona va a orar por una verdadera necesidad, por algo que necesita con urgencia, y por más que ora, Dios no le responde. Dios no le responde así como quisiera esa persona que Dios le respondiese. No le responde el día que lo necesite, que necesite al Señor. Por la razón que sea, entiende esa persona que el único que puede levantarlo es Dios. Pero Dios, que conoce nuestros corazones y ve nuestras actitudes y ve nuestras obras, Él en ese momento pesa los corazones. Él nos pesa y ve que somos faltos de Él, de su presencia. Entonces muchas veces Dios no responde como quisiéramos, o no le responde a esa persona como quisiera. Y es allí donde Dios muestra todas las cosas que, si la persona es sensible, todas las cosas que la persona ha hecho que están mal, para arrepentimiento, para restauración, porque Dios quiere siempre eso. Fíjese que Dios a Elí lo llamó una y otra vez, pero estaba tan oscurecido su entendimiento de cómo actuaba Dios en misericordia, que él, en una respuesta que le da Samuel acerca de qué fue lo que Dios te dijo, él le dice que sea lo que Dios ha dispuesto, que sea lo que Dios quiera. Eso está en el capítulo 3, en primer libro de Samuel. Dice que Dios comenzó a llamar a Samuel una y otra vez, una y otra vez. Dice que Elí le dijo, si el Señor te vuelve a llamar, porque él cada vez que oía que lo llamaban, él iba donde Elí. Pero en la tercera vez, Elí le dice, si vuelves a oír que te llaman, di, heme aquí, Señor. O sea, es el Señor el que lo está llamando. Entonces lo llamó aquella vez, y en el verso 10 dice, entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y es lo que Dios quiere. Cuando Dios nos hable, Él quiere que nosotros le oigamos. Y Jehová dijo a Samuel, verso 11, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y esto es importante. Hay pecados conscientes en la vida de los creyentes. Hay cosas que se hacen una y otra vez, y no los quieren soltar, porque los satisfacen, porque les agrada, por muchas razones. Y Dios le hace saber a esa persona que esas situaciones, esas obras, son dañinas para tener una buena relación con Él, con el Señor. Y aquí Dios le está diciendo a Samuel que Elí sabe la iniquidad que hay en su casa, pero él se ha hecho el de la vista gorda para no llamar la atención correctamente a sus hijos, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Él les está diciendo es, si usted ve que viene pecado a su casa, estorbe ese pecado.
incomode. Es lo que Dios está diciendo. No lo permita en su casa. Pero hay familias donde permiten el pecado dentro de sus hogares, la iniquidad dentro de sus hogares. Entonces, por esa causa, la presencia de Dios no puede habitar. Los padres muchas veces se hacen los de la vista gorda como Elí, ¿cierto? La hija pues anda con el vecino de enfrente, ¿cierto? El hijo pues trae a la novia, las drogas. Son muchas situaciones, son infinidad de acontecimientos. Y uno ve eso, uno como siervo de Dios, de que se da cuenta de que en el transcurso de tantos años, pues hay situaciones así, donde la mamá sabe que la hija practica la prostitución y no dice nada, donde sabe que en ese hogar pues los matrimonios están así tambaleando y no tienen la autoridad para guiarlos, no la tienen. Se ven hasta, perdónenme la expresión, se ven hasta ridículos hablando de organizar el hogar porque ellos no han sido un buen ejemplo o para esos hijos. Y ya los hijos están adultos. Y Dios nos dice que por falta de conocimiento, nos dice en el 2:12, y los hijos de Elí eran hombres impíos. Y la causa era esta, porque no tenían conocimiento del Señor. Esa era la causa. La causa de la impiedad es esa. La impiedad no está en la gente de afuera, en los que no conocen al Señor. La impiedad está en alguien que, conociendo al Señor, camina con suciedad, impíamente. Entonces Dios quiere que nuestro caminar sea correcto y que tengamos el conocimiento de la palabra para saber guiar a nuestra casa, no hacer como hizo Elí. Estos hombres que eran hijos de Elí eran servidores del Señor, eran siervos de Dios, pero no tenían la revelación de la palabra ni el conocimiento. O sea, no sabían a quién estaban sirviendo. Y uno debe de saber a quién sirve. Usted debe de saber a quién es que está buscando. Y usted debe de conocer a quién es que está orando y clamando. Usted debe de tener esa relación con el Señor. Servían a Dios sin instrucción. Imagínense. O sea, no tenían ningún conocimiento. Y era descuido de Elí. Y muchas veces en la vida cristiana o en la vida en los caminos de Dios, pues se pueden ver esas situaciones, personas andando mucho tiempo, congregándose por muchos años, sin tener una relación íntima con Dios, sin tener esa relación que Dios quiere. Y no solamente le pasó a Elí, el Señor Jesús también lo vivió. Y en Juan capítulo 14, en el verso 9, dice: tanto tiempo he andado con vosotros y no me conocéis, Felipe, dice el Señor. Le dice a uno de sus discípulos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Dios siempre tiene algo especial para sus hijos, ¿sí? Sigue el relato diciendo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo que Dios quiere, que donde Él esté, nosotros estemos, ¿sí? Ese es el amor de Dios por nosotros. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Y cuál era el camino? ¿Cuál es el camino que Dios nos muestra para seguirle? La palabra. Por eso Él dice: yo soy el camino. Cuando usted va de un lugar a otro sin conocer el camino o sin saber llegar, usted le pregunta a alguien: Señor, ¿a dónde queda tal y tal lugar? ¿Y él qué le dice a usted? ¿Qué hace para que usted sepa dónde ir? Él le dice palabras. Él le dice palabras. Y con las palabras lo orienta a usted. Y le da señales con las manos.
Y eso fue lo que el Señor hizo. Dio palabras e hizo señales para que entendiéramos que Él es la vida eterna. Ahora, Él también dijo que es el camino, pero también es la verdad. O sea que sus palabras no son engañosas, que podemos estar confiados que esas palabras que trazan el camino son verdaderas para llegar a lo que Él es, la vida eterna. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, dice la palabra de Dios que Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. O sea, él habló en plural, o habló por todos. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino. La palabra que se traza para que no te pierdas. La palabra que nos dice. Entonces Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. O sea que no es ni por ningún santo, ni por ningún muerto, que es que yo le rezo a mi papá. Mi papá falleció hace muchos años, pero yo no le rezo a él. De por sí él me enseñaba esto. Estas cosas me decía él, me enseñaba. Pero hay gente que muere un padre, una madre, un hermano, y ellos dicen, es que él me está cuidando desde no sé dónde. Y eso son falsedades. Esas son cosas que solo caben en la mente de esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene la instrucción de la palabra de Dios. Es sencillamente por eso. Es sencillamente eso. La palabra de Dios te abre el pensamiento. ¿Quién te cuida a ti? Yo te hago una pregunta. Digamos que ¿a quién se le ha muerto un familiar muy cercano? ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. Sin ser ofensivo. A mí se me murió mis padres y mis dos padres hace muchos años. Si muchas veces no pudieron ayudarlo a uno estando ellos en vida, mucho menos ahora, porque el que nos ayuda realmente, ¿quién es? Es el Señor. Pero depende de nosotros, de que esa presencia habite en nosotros. Usted sí puede decirle al Señor, Padre, gracias por ese padre, por esa mamá que me diste. Eso sí uno lo puede hacer. Y te doy gracias porque a través de ellos tú me enseñaste esto y esto y esto. Eso sí lo puedes hacer. Pero clamar, orar, invocar el nombre de ellos no va con la palabra. Porque allí estás invocando a alguien que ya no está en este mundo. Y eso va en contra de Dios. Pero darle gracias a Dios porque Dios te permitió que a través de ellos tú vinieses al mundo, conocieras de Dios, conocieras lo que es las situaciones de la vida, cómo salir de ellas. A esas cosas tú sí le puedes dar gracias a Dios porque te los dio a ellos. Y pare de contar, ¿cierto? Pero aquí el Señor le está diciendo en el verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora mira lo que le dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe fue el que dijo esto. Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y así es la vida de muchos creyentes. Tantos años, tanto tiempo asistiendo, yendo, cantando, alabando y no me has conocido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir al conocimiento, ir al camino, la palabra. Ella es la verdad. Y ella, cuando está dentro de nosotros, produce vida. Y allí es donde el Señor se manifiesta. Verso 10 le dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, si habían dudas por causa de lo que estaba enseñando,
Entonces Él les dijo: créanme por las señales. Así hace el Señor para que le creamos, para que tengamos esa relación íntima con el Padre, con el Señor, con su Espíritu. Y al tener esa relación íntima con el Señor, mira lo que Él nos da. Verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora la pregunta es: ¿y por qué tantas veces tú le has pedido al Señor, o los creyentes o los cristianos piden al Señor en oración y Dios no responde? ¿Por qué? Porque sus obras, en vez de acercar a Dios, alejan su presencia. La ira, el enojo, la amargura, las palabras soeces alejan la presencia de Dios. Cuando se alcahuetea el pecado dentro de la casa, alejan la presencia de Dios. La Biblia nos habla de hombres, pues, que Dios les dio de alguna manera oportunidad y arrepentimiento, porque se habían apartado de ese conocimiento. Y Lot fue uno de ellos. Lot fue un hombre que estuvo con Abraham. Abraham era el tío, y Abraham hablaba de lo que Dios le decía y de cómo Dios iba a obrar. Pero Lot no recibía eso, o sea, no lo seguía, o lo seguía por conveniencia. Cuando Lot se aparta de la instrucción que tiene Abraham, pues le suceden cosas incómodas. Se va a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, y dice que sus tiendas se fueron extendiendo hasta Sodoma y Gomorra. Y cuando no se tiene una relación con Dios, se va caminando hacia Sodoma y Gomorra. Entonces, por más cristiano que la persona crea estar, si no tiene comunión con Dios, su caminar es hacia Sodoma y Gomorra. El adulterio, la fornicación, si está casado, adulterio, la homosexualidad. Hemos conocido casos donde matrimonios, pues uno de los dos como que dice: descubrí que ya no quiero a mi marido, me gusta doña tal, y se va con doña tal. Eso lo hemos visto una y otra vez. Es tremendo. ¿Pero por qué? Porque su obrar no es conforme al corazón de Dios. Entonces la presencia de Dios se ausenta de esa casa, de ese hogar. Por eso usted debe de ser una mujer, un hombre de oración, de clamor. Mientras usted va caminando de aquí a su casa, usted va orando. Mientras usted va de aquí a su casa: Padre, gracias, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi socorro. Padre, te pido por esta ciudad. Padre, clamo por los que gobiernan esta nación. ¿Qué cuesta ir hablando con Dios de aquí al hogar o de aquí al trabajo? Nada. Pero cuando tú lo haces, vas estrechando, vas acercando esa presencia de Dios en tu vida, la vas acercando. Te vas uniendo a Él, vas siendo tú uno con Él. Y es lo que Dios quiere. Otro caso es el de Sansón. El Espíritu de Dios bajaba y lo tomaba y hacía estragos en los enemigos. Pero le gustaba estar cerca de la impiedad. Le gustaban las mujeres del mundo, o sea, las que no eran de su pueblo, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que por causa de eso, Dalila, que es la que en el hebreo también le llaman Lili, que es la que roba su fuerza, eso significa ese nombre, la que roba las fuerzas de los siervos de Dios, en este caso Sansón. Y por causa de esa situación fue desviado del propósito de Dios. Y entonces, pues perdió la honra como hijo de Dios, como siervo de Dios. Y estando en esclavitud, estando en el molino, siendo esclavo, estando ciego y sin la presencia del Espíritu de Dios, pues reconoció su error. El Espíritu de Dios vuelve en un momento preciso para mostrar su gloria y su poder y quebrantar nuevamente a los filisteos en su culto en el templo a su Dios.
Y pues Dios tuvo misericordia de Sansón, y dice la palabra que fueron más los muertos enemigos en esa situación donde él derrumba las columnas que sostienen el templo, que los que él mató estando en vida. Y era algo que él debía de hacer estando en vida. Pero pues a Dios nada se le escapa. Pero había perdido la honra, había perdido el conocimiento de Dios, la instrucción porque sus padres le enseñaron cuál era la instrucción que él debía seguir. Pero se hizo el de los ojos ciegos, y de por sí estaba ciego, pero se arrepintió, y por causa de ese arrepentimiento pues Dios obró en misericordia. También habla de Saúl, un hombre llamado por Dios, pues se enalteció, quiso hacer las obras del sacerdote, y Dios lo rechazó. Le mandó a hacer una labor de eliminar a los enemigos de Israel. No lo hizo, y por el contrario cometió desobediencia delante de Dios, y por esta y por muchas otras razones pues Dios lo desechó. Pero lo difícil fue que no se arrepintió y pereció. Él no se arrepintió, invocó a los brujos, y así sucesivamente hay muchos ejemplos. Entonces Dios quiere de nosotros que entendamos de qué estamos revestidos. Y para terminar, dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, o sea, como sacerdotes. Usted es un sacerdote delante de Dios. Santos, amados y de entrañable misericordia. Esa es la vestimenta. Usted no puede vestirse de esto si no tiene conocimiento de la palabra. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si tuviere queja contra otro, de la manera que Jesús os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó el Señor a nosotros? Con un corazón limpio. No tenía ni odio ni rencor. Esa fue la manera en que Él nos perdonó. ¿Cómo lo manifestó? Pues yendo a la viga de ejecución y ser crucificado y derramar su vida, o sea, toda su sangre, por nosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Pero ¿qué es la paz de Dios? ¿Qué es? Es esa tranquilidad. No, está hablando de el conocimiento, la palabra, de que tú sabes cómo obra Dios a pesar de las dificultades. Y fíjense algo que habla la palabra: esa paz trae bendición de todas las cosas, financiera, emocional. Esa paz trae eso. Por eso Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz de Dios es diferente. La paz que Dios nos da es una paz que se anticipa a las dificultades. Es una paz que, a pesar de que estén ahí las dificultades o sabes que vienen, la paz de Dios está ahí. O sea, tú no te alteras, tú tienes calma, tú tienes el regocijo, te gozas en el Señor. Entonces ves el obrar de Dios a favor tuyo. En el mundo, ¿cómo es? En el mundo, si estás en los trabajos, en el trabajo, ¿cómo le dicen a uno? Hay que estar estresado. Si no estás estresado, no puedes hacer tu trabajo. Aquí hay que estar estresado, hay que estarse para allá y para acá. Le decían a uno, ¿no? Fábulas de ellos, su sabiduría. Y cometían errores grandes. Entonces dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea, un solo cuerpo es que nosotros, Pablo lo compara y nos lo enseña así, que todo nuestro cuerpo se duele cuando sucede algo con nuestras manos, con nuestra piel. Eso es lo que está diciendo. Si se machuca un dedo, entonces ¿usted qué dice, hermano? Un machucón bien fuerte con un martillo, tráquete. ¿Usted dice gloria a Dios o dice otra cosa? ¿Sí? Gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla de estas cosas, de cómo Él produce paz en nosotros, pero que somos un solo cuerpo, ¿sí? Entonces Él dice: enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones, o sea, con alegría, con gozo, con gratitud a Dios, con salmos e himnos y cantos espirituales, o sea, que el corazón, la mente está tan llena de la palabra que rebosa en los momentos aún de dificultad, rebosa de gozo, porque sabe que Dios tiene todo bajo su mano y tú estás en las manos del Señor. Así de sencillo. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, Dios quiere que tú tengas comunión diaria con Él, no deje la oportunidad. Usted es un sacerdote de Dios. Su gobierno es de reyes y sacerdotes. El gobierno de la tierra es de presidentes, del ejecutivo, del legislativo, del judicial. Dios lo tiene de reyes y sacerdotes que conocen la norma, que tienen el conocimiento de la palabra y pueden juzgar porque tienen la instrucción, porque tienen la palabra. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra.